Muy buenos días, gracias por estar en Malas Compañías. Hoy vamos a conversar con don Eliezer Feinstein, es diputado electo por el Partido Liberal Progresista. El Partido Liberal Progresista es una novedad en nuestra Asamblea Legislativa, así que vamos a profundizar tanto sobre esa nueva agrupación, pero yo quiero comenzar por plantearle a don Eliezer algunas reflexiones más generales sobre la política costarricense y el papel que en ella piensa que deba desempeñar su partido. Buen día, don Eli, muchas gracias por estar en Malas Compañías. Buenos días, Armando. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con usted y con toda su audiencia. Muchísimas gracias. Don Eli, en términos de esa reflexión general a la que me estaba refiriendo, los analistas coinciden, los politólogos, personas que estudian nuestra realidad política, coinciden en que parte de la crisis política que tiene el país, parte de la crisis política que el país enfrenta, se debe a el derrumbe de las estructuras partidarias y a que no han sido reemplazadas. Es decir, Costa Rica es un país con partidos políticos muy debilitados. ¿Coincide usted con ese análisis para comenzar? Como punto de partida para luego hacer una pregunta sobre su partido en particular. Bueno, yo creo que en términos generales no es incorrecta la afirmación. No creo que sea toda la explicación, ni mucho menos. Pero también, Armando, cuando uno analiza cifras como las que arroja el Latinobarómetro acerca de la opinión en toda Latinoamérica, pero en particular en Costa Rica, que tiene la gente de los partidos políticos, se da cuenta que son de las instituciones peor valoradas, ¿verdad? Entonces, resulta que es hasta paradójico, ¿verdad? Fortalecer un partido político cuando la gente más bien lo que hace es despreciar al partido político. Y creo que es lamentable, ¿verdad? Porque al final seguimos con los personalismos, con el apoyo a las personas, no necesariamente a las ideas, a los pensamientos o a las estructuras, etcétera, pero sí es parte del problema. Pero bueno, parte de ese menosprecio a los partidos no creo que se pueda soslayar el hecho de que se debe a su debilidad. Es que esa debilidad ha permitido que los partidos queden a expensas de grupos de interés, incluso de grupos dentro de los propios partidos que terminan minándolos. Y aquí vamos a ser claros. El Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, han sufrido un proceso de municipalización que los va alejando de una visión del país, y eso no conduce a que la población en general pues cobre aprecio por esos partidos o por los partidos en general. No, a ver, yo estoy de acuerdo, nada más que creo que tal vez la diferencia que yo tengo es en preguntarnos qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Yo no creo que los partidos hayan sido tomados por los grupos de interés porque se debilitaron. Los partidos se debilitaron porque le abrieron el espacio a los grupos de interés, porque desde los años 90 y tal vez desde antes, pero en los 90 era muy particularmente notorio, los partidos empezaron en su afán por conseguir más votos, ¿verdad? Empezaron a hacer planteamientos y a tratar de representar a diferentes segmentos o diferentes grupos de interés en vez de hacer un planteamiento nacional. Yo he sido muy crítico, por ejemplo, de que de Costa Rica no se puede decir que haya tenido una política de desarrollo productivo integral desde hace 40 años. Y es producto de lo mismo, ¿verdad? La toma de los partidos políticos por los grupos de interés. Un poco este fenómeno se ve en Estados Unidos, por ejemplo, en el Partido Demócrata, ¿verdad? Que dejó de ser un partido que representa a todos los norteamericanos, y para no hablar del republicano, que es un desastre, ¿verdad? Pero no es un partido que aspira a representar a todos los gringos, es un partido que aspira a representar a diferentes minorías, y la suma de esas minorías le consigue suficientes votos para mantenerse vigente, ¿verdad? Pero aquí tal vez con un enfoque un poco diferente, pero igual,
hay que representar a las cooperativas, hay que representar a los agricultores, hay que representar a estos, a aquellos, a los otros, a los industriales, y se pierde esa visión de conjunto. Pues bien, don Eli, yo estoy de acuerdo con usted en que una explicación a partir de una sola causa no es posible para ningún fenómeno político, social. Estamos de acuerdo. La crisis política no es producto exclusivamente del debilitamiento de los partidos políticos. Y si viene primero el huevo y la gallina, bueno, no nos encerremos en eso. El hecho es que esas instituciones, que son hasta ahora las únicas que conocemos para canalizar el rejuego democrático, están pasando por un mal momento. Y tiene usted razón, en nuestro país y también en el extranjero, pero es que son instituciones vitales para la vida democrática. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar. Son instituciones vitales. O sea, al final de cuentas, la gente termina echando a todos los políticos en un mismo saco, y en el momento en que uno se mete a un partido político o funda un partido político, ya cae también en esa categoría. Pero los partidos políticos son el único canal por el cual, bueno, no sé si el único, pero para hacer política nacional sí son el único canal o el único vehículo que se puede utilizar para poder hacerlo, ¿verdad? Es muy encomiable la participación ciudadana y es muy necesaria en diferentes niveles, asociaciones de desarrollo, comités cantonales de deportes, etcétera. Pero siempre hace falta ese elemento integrador, ¿verdad? Que es la política con fines, digamos, nacionales, ¿verdad? Y sí, están muy debilitados, y están muy debilitados por una serie de factores que... Voy a desviar un momentito del rumbo que quería darle a la entrevista para aprovechar una cosa que usted acaba de plantear. Y es que sí, se está viendo cómo se recurre cada vez más a mecanismos que sustituyen la institucionalidad tradicional, dizque para resolver el problema de gobernabilidad al que hemos llegado en todo el mundo en estos momentos. Ahí hay una disyuntiva que presenta peligros muy importantes, don Eli, y lo hemos visto en países incluso de la región. Hemos visto cómo en una Venezuela, por ejemplo, el voto, la manifestación de la voluntad popular en las urnas se trastocó en un mecanismo para liquidar las garantías democráticas. Y eso ha sido evidente en muchísimos países, en Europa, Víctor Orbán, en Hungría, en Polonia, en todo el mundo ha estado ocurriendo esto, y esa tendencia uno comienza a visorarla en nuestro país. Sí, bueno, yo comencé a visorarla ya desde hace varios años, ¿verdad? Porque tal vez con menos propósito y menos afán que en otros países, o con menos, se me va ahora la palabra, tal vez tratando de no ser tan evidentes como en otros países, pero los últimos años en Costa Rica ha habido un embate contra la propiedad privada, contra la actividad productiva, y por otro lado, bueno, ha habido intentos desde partidos políticos por limitar libertades individuales, derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Ya eso se está viendo en Costa Rica desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, regresando a la línea que llevaba, ¿cuál es el papel de su partido? Su partido es un partido nuevo. Están ustedes llegando a la Asamblea Legislativa con 6 diputados. Estoy seguro de que no se agota ahí, no es en la idea de ustedes, no es el último capítulo del partido como pasión política. Desde luego que tienen una labor legislativa por delante, eso es evidente, pero estarán ustedes pensando en hacer partido, en crear partido. Y eso requiere del desarrollo de estructuras, requiere de una mayor extensión territorial, requiere de una serie de elementos que estoy seguro que usted tiene muy claros. ¿Cómo, Eli? Bueno, en primer lugar, definitivamente, desde que fundamos el partido siempre dijimos, este es un partido con vocación de poder.
Nunca quisimos definirnos como un partido de nicho que se queda satisfecho con tener 3, 4 o 6 diputados en la Asamblea Legislativa. Como un primer paso, estamos muy contentos con el resultado. 250,000 de personas confió en nosotros dándonos su voto. Nos dieron 6 diputados y vamos a hacer una representación responsable, constructiva en la Asamblea Legislativa. Vamos a aportar, no a destruir, ¿verdad? Pero definitivamente también los resultados nos dicen que tenemos debilidades y que tenemos carencias que hay que fortalecer. Nuestro voto fue mucho más fuerte en la gran área metropolitana que en las provincias costeras, pero también dentro de la gran área metropolitana e incluso en las provincias costeras, mucho mejor en las zonas urbanas que en las rurales, o en los cantones urbanos que en los cantones rurales, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos señala dos cosas. Lo primero es que hay que crear o fortalecer estructuras en las regiones donde no tuvimos tanto éxito electoral. Y segundo, también aquí hay un tema de mensaje y propuesta programática, ¿verdad? Tenemos que afinar nuestra propuesta para poder conectar con esos sectores de la población que no han encontrado en nosotros una solución a sus problemas, ¿verdad? Y un partido con vocación de poder y digamos, con el interés del país en mente, tiene que plantear soluciones para todos los costarricenses. Insisto que no es un tema de, ok, vamos a hacer para este sector esto y para el otro sector lo otro, sino que hay que encontrar la forma de que también las poblaciones de las regiones periféricas, de las regiones rurales, sientan que el proyecto país les beneficia, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, ahora tenemos para empezar, una vitrina mayor al poder estar en la Asamblea Legislativa, lo cual nos va a permitir darnos a conocer. Esto va a permitir que otras personas se quieran acercar al partido político y empezar a aportar desde diferentes regiones. Segundo, ahora vamos a tener dinero reservado en el estatuto del partido para 2 rubros, capacitación y organización, cosa que hasta ahora no habíamos contado con ese dinero, ¿verdad? De manera que eso pues, nos va a permitir ir armando poco a poco esas estructuras que nos hacen falta, ir contactando, ir conectando con las regiones y las poblaciones con las que hasta ahora no hemos podido. Antaño los partidos políticos tenían entre sus fortalezas una fuerte organización sectorial. Ya hablamos de que de los efectos nefastos de que los sectores gobiernen al partido, pero el partido no puede ignorar a los sectores. Hay que integrarlos, incorporarlos de una manera que conduzca a la participación democrática también organizada. ¿Están ustedes orientándose en esa dirección? Armando, yo creo que lo que los partidos políticos perdieron y muchos partidos políticos nunca tuvieron es una orientación ideológica clara. Y no con esto quiero decir que los partidos tengan que ser dogmáticos e inflexibles, ¿verdad? Pero nosotros incorporamos gente al partido que acepte los postulados básicos y los principios generales del partido, ¿verdad? Y dentro de nuestros principios está que las políticas públicas tienen que ser para nivelar la cancha, para crear condiciones iguales para todos, oportunidades para todos, y también creemos que tiene que haber políticas selectivas, política social selectiva, para permitir a aquellos que no logran aprovechar las oportunidades que existen, darles las condiciones para que las puedan aprovechar, ¿verdad? Y entonces, en la medida que hemos ido encontrando en los diferentes sectores profesionales, empresarios, mujeres, agricultores, juventud, etcétera, mucha gente que finalmente ha entendido precisamente que esa falta de una visión nacional, de un proyecto conjunto para todo el país, es lo que tiene al país sumido en la situación en la que está, no solo a los partidos políticos, ¿verdad? El país también está sumido en una situación en la que nos quejamos de la ingobernabilidad,
pero pocas veces se menciona que la ingobernabilidad es precisamente el resultado de haber promovido políticas sectoriales que lo que crean es beneficios para unos a expensas de los demás, y eso se trata de empatar con otra política sectorial con beneficios para otros a expensas de los demás, y el único que queda sin representación es el ciudadano, ¿verdad? Porque, no sé, ¿qué le voy a decir? Los agricultores están organizados, los empresarios están organizados, las mujeres se organizan en diferentes tipos de organizaciones, las poblaciones sexualmente diversas se organizan, ¿verdad? Y al final de cuentas, velando cada uno por los intereses de su sector, el que queda desamparado es el ciudadano, que lo único que está reclamando es mejores condiciones para todos, ¿verdad? Por eso nuestro foco y nuestro norte es muy claro en ese sentido. Nosotros aquí queremos crear política pública para todos los costarricenses, pero no una política específica para cada uno, sino una política general que englobe a todos los costarricenses, reconociendo las diferencias entre ellos, ¿verdad? Pero el principio, por ejemplo, que usted acaba de postular, que las políticas públicas sean para nivelar la cancha, ese es un principio que probablemente compartirían muchos de los demás partidos políticos que están en este momento van a ser representados en la Asamblea Legislativa. Es una formulación de orden muy general. Cuando uno procura definirse y se le va la mano, excluye. Eso le ha pasado a los partidos políticos en la izquierda históricamente, por eso es que en raras oportunidades han conseguido llegar al poder por las urnas. De hecho, cuando lo lograron, siempre fue con minorías, en segundas rondas y ese tipo de mecanismos. Y también ha ocurrido con los partidos hacia la derecha. En nuestro país, creo que un ejemplo muy claro es el movimiento libertario, que a fuerza de dogmatismo, uno podría decir, de compromiso demasiado estrecho con una definición ideológica, pues se marginaron el apoyo de buena cantidad de costarricenses. ¿Por qué no le va a pasar eso al liberal progresista? Bueno, yo creo que, y el ejemplo que usted da, Armando, es magnífico para contrastar y evidenciar las diferencias. El movimiento libertario, cuando nació, se definió a sí mismo como un partido de nicho. Ellos no lo decían de esa manera, pero con sus políticas inflexibles, dogmáticas, casi que podría decir extremas, lo que hicieron fue excluir a la mayoría de la población costarricense, ¿verdad? Desde el momento en que ellos plantearon en su primer intento que había que cerrar la caja, ya por ahí uno sabía que ese partido no entendía la realidad costarricense, ¿verdad? El libertarismo, y aquí nos ponemos a filosofar un poco, que creo que no es el objetivo del ejercicio, pero el libertarismo es una corriente política, una escuela filosófica de raigambre anglosajona y sobre todo de Estados Unidos, ¿verdad? Que se traduce o que viene de la época todavía de la colonia, de la colonización de los Estados Unidos, cuando llegan personas de Inglaterra huyendo de la corona y de la persecución religiosa, y llegan a Estados Unidos y se refugian ahí y se convierten en personas absolutamente sospechosas de toda forma de poder y de las iglesias y de todo lo demás, ¿verdad? Y eso termina con aquellos locos que se encierran en la montaña en Estados Unidos en una cabina sin electricidad ni internet porque tienen miedo de que el gobierno los va a estar espiando en todo momento, y cuando llega un oficial de la policía lo reciben con 17 ametralladoras y qué sé yo, ¿verdad? Costa Rica tiene una tradición liberal bastante profunda y bastante rica. Buena parte del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX fue una sucesión prácticamente de gobiernos liberales, pero gobiernos liberales que entendieron que había que crear las condiciones para que los costarricenses pudieran aprovechar las oportunidades que se generan en una sociedad, en un mercado, etcétera. Y por lo tanto, gobiernos liberales que establecieron la obligatoriedad y gratuidad de la educación pública, por ejemplo, gobiernos liberales que hicieron los primeros ensayos para un sistema de salud público también, que después terminó
digamos, con la proclamada universalización, ya con la creación de la caja, ¿verdad? Proclamada y que nunca se ha logrado la universalización del servicio. Pero las raíces liberales de Costa Rica son profundas. La libertad de expresión de la que se deriva la libertad de prensa, la libertad de culto, la tolerancia, la abolición de la pena de muerte, incluso más tarde, pero incluso hasta el voto femenino, ¿verdad? Son cosas que se dieron durante el periodo liberal de la historia de Costa Rica, y a eso volvemos nosotros. Entonces es un liberalismo que entiende que la gradualidad es una necesidad en la política, que no podemos ser dogmáticos, que no podemos, como hizo el movimiento libertario, por ejemplo, decir nos oponemos al uso obligatorio del cinturón de seguridad o del casco por parte de los motociclistas, porque por defender una microlibertad terminan creando un daño social con consecuencias negativas mucho más grandes que la microlibertad que se estaba perdiendo a la hora de aceptar el mandato de usar el cinturón de seguridad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nuestro partido es bastante más pragmático, siempre con ese norte liberal, siempre con ese norte de que las políticas verdaderamente tienen que ser para nivelar la cancha, y otros partidos políticos existentes hoy podrán decir lo mismo, pero cuando usted lee las propuestas, Armando, usted se da cuenta de que las propuestas son una colección de ofertas para sectores específicos y que lo que carecen es de una visión de conjunto, una visión de desarrollo nacional con igualdad de condiciones para todos. Cada vez es menos útil el espectro político ese de derecha, izquierda y centro. Pero nada más a efectos de la conversación, de la pregunta que le voy a hacer, ¿se puede ser liberal a la izquierda? De ahí, sí hay historia de liberales de izquierda, pero es lo mismo que los liberales conservadores de derecha, ¿verdad? Agarran una parte del liberalismo, la adoptan, pero en otros temas se olvidan de ese liberalismo. Entonces, los liberales, y yo realmente no creo en la linealidad del espectro político, ¿verdad? Pero bueno, si tuviéramos que usarla, entonces diríamos, nosotros somos liberales de centro, que creemos igual en la defensa de las libertades individuales, de las libertades políticas, de los derechos humanos, como creemos en la defensa de la libertad económica de las personas. Usted puede ser liberal a la izquierda y defender los derechos de las poblaciones sexualmente diversas o los derechos de las mujeres, pero cuando llega al momento de hablar de la intervención del Estado en la vida particular de las personas o en la vida económica de las personas, se olvidan de ese liberalismo, ¿verdad? Entonces... Pero vamos a ver, usted lo mencionó ahora y yo quisiera que profundizáramos en eso. Es don Eli, como para perfilar lo mejor posible los conceptos que impulsan a su partido. Usted mencionó la necesidad de que haya una política social, creo que incluso por la forma en que lo describió, aunque no utilizó el término, es una política social focalizada que iría a buscar a las personas que se están quedando atrás. ¿Cuánta profundidad tiene esa política social en el planteamiento de su partido? Porque usted con frecuencia nos habla, bueno, de libertad económica, nos habla de quitar obstáculos para el desarrollo, de todas esas cosas, pero profundicemos en el planteamiento social del liberal progresista. ¿En qué consiste? ¿Cómo se conceptualiza? Bueno, empiezo por decir que es de vital importancia. Cada persona tiene su formación y su deformación, y la mía es de economista, y entonces tendemos a ver las cosas en grandes números, en lo macro, ¿verdad? En cómo resolver los problemas en general, y es responsabilidad de uno rodearse de gente que lo sepa aterrizar a uno en los temas que no son del dominio de uno, por ejemplo, y en la escogencia, por ejemplo, de nuestra papeleta presidencial, que pusimos a dos magníficas personas, a José Aguilar Berrocal, que ha trabajado durante 20 o 25 años
con política social selectiva, ¿cómo le llama usted? Focalizada, ¿verdad? Pero entendiendo que la política tiene que ser para ayudarle a las personas a adquirir las herramientas que necesitan para superar la pobreza, y no como se ha hecho en Costa Rica por muchísimo tiempo, que la política social selectiva consta de ayudas que lo que hacen es que las personas sean más dependientes y que nunca logren superar esa condición. Yo he hablado del sucio negocio de la pobreza en Costa Rica. Es un negocio del que se lucran los políticos tradicionales, que cada 4 años van y le tocan la puerta a las personas que han recibido esas ayudas y les dicen: recuerde quién le dio a usted el bono de esto, quién le dio a usted la beca, quién le dio los diarios, etcétera. Ahora ayúdeme, saque a la gente de su barrio a votar por mí, ¿verdad? Cuando la política social, sí, hay que ir a buscar a las personas, y un poco, tal vez, el puente para el desarrollo pretendía hacer eso, ¿verdad? Ir a buscar a las personas, determinar cuáles son sus carencias, llenarle esas carencias, pero, insisto, preparándolos, capacitándolos para que eventualmente puedan reincorporarse al mercado laboral y pasar a depender de sí mismos, a valerse por sí mismos. Y esa parte fue la que el Puente al Desarrollo abandonó, ¿verdad? Porque le cambiaron las condiciones a medio camino y terminó convertido en otro programa más para repartir ayudas sociales con ese enfoque de dele el pescado a la gente en vez de darle la caña y enseñarle a usarla, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso es importantísimo, y en la conformación de la papeleta de diputados también. Bueno, yo voy en el primer lugar por San José, pero en el segundo lugar va Katia Cambronero, que ella se especializa en la promoción de pymes, y sobre todo pymes digamos, con valor social. Ella ha pasado los últimos años trabajando con los habitantes de las islas del Golfo de Nicoya, les ha ayudado a crear estos negocios que tienen ahora, las granjas para la producción de camarón, etcétera, ¿verdad? Que son propuestas, insisto, que lo que buscan es eso, ¿verdad? Es que las personas encuentren los medios para empezar a valerse por sí mismas, y ese es el enfoque de la política social que nosotros planteamos. Pero el asistencialismo, llamémoslo así, sin tapujos, tiene un papel importante, porque mientras usted le enseña a pescar, tiene que mantener a la persona alimentada, ¿no? Con las necesidades básicas satisfechas. Definitivamente. A ver, hice la referencia al Puente del Desarrollo, que fue un programa que lanzó, si no me equivoco, el actual gobierno, o empezó en el gobierno anterior, ya ni me acuerdo, que lo que pretendía era eso, ¿verdad? El Puente del Desarrollo fue una copia, y me parece magnífico que se copien las cosas bien hechas, ¿verdad? Fue una copia de un plan o un programa que se utilizó en Chile y en Colombia, donde lo que se hacía es decirle a las personas: mire, le voy a mantener las ayudas por 2 años, pero en esos 2 años, aquí está toda la oferta de capacitaciones y cursos que ofrece el Estado, o que mediante alianzas público-privadas puedo ofrecerle a usted para que usted se capacite, por ejemplo, para que concluya la educación primaria o concluya la educación secundaria, para que se especialice en alguna especialidad técnica, para que se capacite en temas de computación, cuarta revolución industrial, lo que sea, ¿verdad? Pero entonces la propuesta en estos otros países siempre fue: 2 años, le mantengo la ayuda asistencialista mientras usted completa su capacitación para que se pueda reincorporar al mercado laboral. En Costa Rica lo que pasó fue que cuando se cumplieron los primeros 2 años del programa, decidieron que mejor le iban a quitar el límite de los 2 años, porque las personas no habían completado o cumplido su parte del compromiso. Y entonces con eso ya se convirtió en una ayuda permanente, porque si la persona no cumple, no sufre consecuencias, en el sentido de decir, bueno, yo puedo seguir incumpliendo y seguir recibiendo el asistencialismo estatal, y eso pues lleva a la política social al fracaso, ¿verdad? Don Eli, vamos a hacer una pausa, y cuando volvamos le voy a plantear algunos temas concretos, entre ellos uno que ya ha mencionado usted 2 veces en esta entrevista, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Volvemos después de una pausa. Volvemos a la conversación con don Eliezer Feinstein,
líder de una de las fracciones del nuevo Congreso. Y hemos estado conversando sobre su partido, sobre las perspectivas de su partido, sobre los planes que tienen para darle permanencia y organización. Y le voy a preguntar ahora sobre algunos temas fundamentales que nos van a ayudar, pues, a ir completando el perfil. Don Eli, la Caja del Seguro Social, la mencionó usted 2 veces, es una institución fundamental de Costa Rica, pero no cabe la menor duda que tiene falencias y muy importantes. ¿Cuáles son y cómo se resuelven? Híjole, bueno, nos da para un par de horas, ¿verdad? Para hablar No de cabe las duda. falencias. ¿Mm? ¿Perdón? No cabe duda, sí. Es un tema amplio, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos. Sí, bueno, yo creo que hay un tema de gestión muy importante, o sea, de mala gestión en la caja que ha venido pasando factura, agravado por el hecho de que la caja tiene un poder impresionante en el sentido de que si le hace falta plata, aumenta las cargas sociales y trata de cubrir el hueco con eso. Y esa política nos ha llevado a que cada vez van subiendo las cargas sociales, lo cual desincentiva la contratación, provoca desempleo, provoca informalidad, incluso podríamos decir expulsa a los trabajadores hacia la informalidad, ¿verdad? Y la prometida universalización del servicio, de los servicios de salud, nunca llegó. Cuando la propia caja admite que alrededor del 46-47% de los trabajadores están en la informalidad, prácticamente lo que nos están diciendo es la mitad de los costarricenses no tienen acceso a esos servicios de salud. De manera que esas son cosas que hay que revisar. Nosotros, por Perdón, ejemplo... pero el acceso lo tienen. El acceso lo tienen, a nadie se le niega atención No, en los hospitales clínicos. pero si usted no está asegurado, Armando, le cobran igual o más caro que un hospital privado. Entonces, en la práctica, se convierte en que hay un segmento muy importante de la población que no tiene acceso a servicios de salud, que no puede darse el lujo de pagar esas tarifas, ¿verdad? Y uno ve que están proliferando en el mercado, en el sector privado, clínicas de bajo costo para tratar de atraer a ese segmento, tal vez no el más pobre de la población, pero el que definitivamente no tiene seguro y no tiene capacidad de pagar una clínica privada tradicional con los costos normales, digamos, normales de los hospitales privados, ¿verdad? Entonces, en la práctica, la mitad de la población costarricense no tiene cobertura de los servicios de salud. Tienen el derecho, sí, pero no es algo... O sea, yo soy de la tesis de que la enorme mayoría de las personas que no cotizan para la caja no son evasores, son personas que tienen que tomar una decisión, cumplir con la formalidad o llevar alimentos a sus casas, a sus hijos, a sus cónyuges, etcétera, a sus dependientes. Y esa es una decisión muy jodida por un lado, pero por el otro lado es muy clara. La decisión de todo el mundo siempre va a ser: yo primero pongo arroz y frijoles en los platos de mis hijos antes que estar cumpliendo con una formalidad que cada día es más onerosa, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, propusimos en campaña que los EBAIS pasen a ser administrados en su enorme mayoría por cooperativas, universidades, otras asociaciones que puedan administrarlos a un menor costo que la propia caja, para poder trasladarle ese ahorro a los asegurados en la forma de menores cuotas o de menores cargas sociales. Esto para fomentar la formalidad, la contratación y también, ¿por qué no?, para mejorar las finanzas de la propia caja. Tenemos ya alrededor de un 10% de los EBAIS del país administrados de esta manera. En la enorme mayoría de ellos, la experiencia es que el costo es mucho menor que cuando son operados por la caja y la satisfacción del usuario es mayor que cuando son operados por la caja. Entonces, si Creo ya que no tenemos... es en la creo que no es en la enorme mayoría, creo que es en todos. Bueno, yo sí recibí quejas específicas en el Cantón de la Unión, que ya no está administrado por un servicio privado, ya lo retomó la caja, pero sí recibí quejas específicas. En el Cantón de la Unión lo puedo mencionar porque me las dieron
de que ahí la gente no estaba contenta con el servicio que daba, creo que era, bueno, primero la UCR, que fue un desastre, pero después la UNIBE. Pero en los demás cantones donde operaba la UNIBE y donde operan las cooperativas, la gente está bastante más satisfecha. Entonces, los propios estudios de la Caja de Satisfacción acreditaban un altísimo grado de satisfacción en los CEBAIS administrados por cooperativas y universidades. así es, así es. O sea, es la propia caja la que lo está diciendo, pero también es la propia caja, Armando, bajo la actual dirección, bajo la actual gerencia o presidencia ejecutiva, la que ha tomado la decisión de empezar a cancelar los contratos de las cooperativas para reabsorber desde la caja la administración de estos CEBAIS a sabiendas de que lo hacen a un costo muchísimo mayor. Decenas de miles de millones de colones más alto el costo por año cuando lo administra la caja que cuando lo administran los CEBAIS. Y entonces uno se pregunta, ¿quiénes son? O sea, yo sé quiénes son, yo sé los nombres y apellidos, pero ¿en qué están pensando las personas que dirigen a la caja? Quieren llevar a la caja a la quiebra y de paso arrastrar a la población costarricense a una situación insostenible. Entonces, tenemos ya la evidencia, ¿verdad? A veces uno habla de cosas que hacen en otros países y le dicen a uno, mire, pero es que nosotros no somos noruegos. Bueno, nosotros somos ticos y los ticos hemos demostrado que los CEBAIS administrados por cooperativas y por universidades privadas funcionan mucho mejor que los CEBAIS administrados por la caja. Y entonces, ¿por qué no llevamos eso a todos los CEBAIS? Yo sé que no se puede en todos los CEBAIS del país. Hay algunos CEBAIS que tienen poblaciones tan pequeñas y tan dispersas geográficamente que no van a ser, digamos, rentables para ser operados privadamente. Pienso en, no sé, Alto Telire o lugares así por el estilo, ¿verdad? Pero la enorme mayoría de los CEBAIS del país podrían ser administrados de esta manera, generarle un ahorro importante a la caja, trasladar una parte de ese ahorro a los asegurados y a los patronos para que entonces disminuyan las cargas sociales y podamos empezar a atacar el flagelo de la informalidad y del desempleo. Sobre esto es poco lo que va a poder usted hacer como diputado, salvo una reforma de mayor calibre. Por un tema que usted mencionó hace un ratito, que es el tema de las autonomías. La caja tiene una enorme capacidad de autoconducción, que no sé si es de conducción de los demás, porque cuando se ve en el aprieto, en la necesidad, acude a esas facultades que se le han asignado. Este problema se repite en otras instituciones del Estado. ¿Se nos ha ido la mano en el régimen de autónomas? Bueno, yo creo que ¿Piensa usted en el ICE? Bueno, yo creo que se nos ha ido la mano en la interpretación de lo que es la autonomía. Incluso vea usted en el Poder Judicial, que es independencia, no es autonomía, pero vea usted que uno podría decir que hay una disputa entre la Sala Cuarta y la Corte Plena. La Corte Plena repetidamente manda a decir que proyectos de ley que afectan temas como el salario de las secretarias afecta la independencia del Poder Judicial. Y la sala Cuarta en repetidas ocasiones ha dicho, no, no sé cuál es el término jurídico, yo soy economista, pero la Sala Cuarta lo que ha dicho es esa independencia, esa autonomía que tiene el Poder Judicial es en materia jurisdiccional. Leyes generales que afectan los regímenes de empleo no afectan el funcionamiento del Poder Judicial en el sentido que la Sala Cuarta hasta ahora ha interpretado de esa autonomía o esa independencia del Poder Judicial. Entonces sí creo que se nos ha ido la mano en la interpretación, sobre todo en un caso como el de la Caja, Armando, porque la Caja se dice independiente, pero cada vez que le falta plata le aumenta la cuota estatal al Estado. Aumenta la cuota patronal, aumenta la cuota obrera, pero aumenta la cuota estatal al Estado. ¿Qué es lo que está diciendo? Hace algo todavía más problemático, que es pasarle una factura. Usted sabe que la factura que la Caja le pasa constantemente al Estado costarricense es una factura definida por la Caja misma. Son ellos los que dicen cuáles son los costos. Así que esa es otra vía, aparte de las
de las establecidas de financiamiento, esa es otra vía por la cual la caja también se financia. Mantiene, sí, una cuenta por cobrar enorme, impagable, constante frente al Estado, pero bueno, de vez en cuando logra que se le abone y son abonos muy significativos. Así es, pero entonces yo por eso cuestiono el tema de cada vez que ellos reclaman su autonomía, y uno dice, bueno, y si son autónomos, válganse por ustedes mismos. Entonces, no acudan al Estado cada vez que tienen un hueco, pero no, siempre acuden, no solo acuden al Estado, tienen la potestad legal de emitir esa factura unilateralmente, ¿verdad? Y de ahí, en los últimos 8 años, el Estado ni siquiera se ha atrevido a cuestionar, o el gobierno ni siquiera se ha atrevido a cuestionar esas facturas, ¿verdad? Y hay disputas, ¿verdad? Hay, por lo menos a lo interno de las instituciones, pareciera que muchas de esas facturas están infladas y que no corresponden con la realidad, ¿verdad? Que son cosas que hay que entrar a investigar. Pero ciertamente me parece que la independencia de la caja debe ser entendida en el sentido de que, a ver, la caja tiene suficientes expertos para determinar a dónde hace falta poner una clínica o un EVAIS, y me parece muy bien que tengan autonomía del poder político, para que no anden los políticos en campaña prometiendo aquí voy a poner una clínica y allá voy a poner un EVAIS sin criterio técnico, ¿verdad? Eh, pero en materia, digamos, de administración financiera de la caja, la autonomía no debería de darles para hacer lo que se les venga en gana. Una decisión que la caja sabe que le va a costar decenas de miles de millones de colones, simplemente por la cabezonada de administrar ellos los EVAIS en vez de permitir que sigan siendo administrados por cooperativas, debería de ser ilegal. Debería de ser ilegal. Alguien debería de ir a la cárcel por hacer perder a la caja esa cantidad de dinero. Esa es la realidad, Armando. Pero no solo le dimos el régimen de autonomía, sino que la clase política de este país le tomó un temor a la caja, que hace que, al final de cuentas, las autoridades de la caja, porque ojo, son las autoridades de la caja, son las que terminan haciendo lo que se les pega la gana. Y después vienen los políticos y también meten la mano, como cuando en el plan escudo se metieron, si mal no recuerdo, eran casi 11,000 funcionarios nuevos en la caja, de los cuales el 99% eran administrativos. O sea, prácticamente no se contrataron nuevos médicos, técnicos en rayos X, fisioterapeutas, no, prácticamente todo lo que se contrató fueron administrativos. Se aumentó el costo de operación de la caja, no se resolvió el problema de las listas de espera, no se resolvieron problemas de infraestructura de la caja, y entonces definitivamente eso no puede seguir así. Quería yo tenía pensado plantearle también el tema de otra autónoma que es el ICE, pero se nos está agotando el tiempo y no quiero dejar de preguntarle sobre la situación política que queda planteada a partir de la primera ronda. No sabemos quién va a ser el presidente, pero sí sabemos cómo va a quedar, cómo está conformada ya la próxima asamblea. ¿Cómo analiza usted ese mapa, esa realidad? Bueno, yo creo que la conformación de la asamblea es favorable para plantear reformas importantes en el país. Yo creo que en las fracciones de la Unidad, de Nueva República, de Liberación, probablemente incluso de Progreso Social Democrático, y digo probablemente porque francamente no conozco a ninguno de los diputados, excepto a doña Pilar Cisneros, pero yo creo que en todas esas fracciones vamos a encontrar gente que entiende que necesitamos poner este país a crecer, la economía, para poder generar empleo, para poder reconectar el crecimiento económico con la generación de empleo, reduciendo los costos de producir en el país, cambiando un poco esa mentalidad, esa actitud que ha desarrollado la institucionalidad costarricense de persecución a todo aquel que quiere trabajar y producir. Yo creo que en todas esas fracciones podemos encontrar suficiente gente que entiende eso, y que probablemente la discusión será más en términos de la gradualidad, ¿verdad? De que algunos querrán que vayamos más lento, otros querremos ir más rápido,
pero que en el fondo podemos encontrar acuerdos importantes. Entonces eso a mí me llena de satisfacción. También saber que en varias de esas fracciones hay líderes importantes que pueden facilitar la conversación, la negociación entre las fracciones, que hay referentes, que hay personas a las que se puede acudir para entablar esas conversaciones. Me parece que es importantísimo, ¿verdad? La Asamblea además quedó menos fraccionada que en el ejercicio anterior, que en los ejercicios anteriores, por lo menos de partida, ¿verdad? Uno nunca sabe cuáles partidos se van a partir y van a empezar a aparecer diputados independientes y bloques y lo que sea, pero de partida empezamos con una asamblea menos fraccionada, de relativamente buen nivel profesional, académico, de la enorme mayoría de los diputados y con esas características que mencionaba. Así que me parece que se abre una ventana de oportunidad muy interesante para que el país pueda progresar. La oposición siempre ha sido un tema, bueno, hasta dónde es oposición y hasta dónde es obstrucción. Hay partidos a los que se les ha ido la mano y se han convertido en obstruccionistas, y hay partidos que han abandonado también pues la labor de fiscalización y de control político que es indispensable desempeñar cuando se está en oposición. ¿Cómo se va a comportar el liberal progresista? Bueno, nosotros desde el día 1 hemos sido un partido propositivo, constructivo. Yo siempre dije, a mí no me gustaría llegar a la Asamblea solo como un diputado, o sea, como una fracción unipersonal, porque si usted quiere armar un equipo, usted necesita un buen portero, defensas, mediocampistas, delanteros, ¿verdad? Para poder defenderse y poder atacar, para poder hacer goles y tratar de impedir que le metan goles, ¿verdad? Porque no tengo ese ánimo obstruccionista. Un diputado solo en la Asamblea Legislativa, al final de cuentas, mucho de lo que le queda por hacer es obstaculizar lo que hacen los demás, y yo no tengo ese espíritu. La fracción nuestra tiene ese espíritu constructivo. Nosotros vamos a la Asamblea a proponer, a apoyar los proyectos que vengan de otras tiendas que sean para beneficiar al país, a los ciudadanos del país, y a ejercer una vigilancia estricta sobre el uso de los recursos públicos, para utilizar las herramientas del control político para asegurarnos de que las políticas públicas funcionen, ¿verdad? Pero también puede estar la gente plenamente segura que en el momento en que aparezcan personas o proyectos que pretendan cercenar libertades y derechos fundamentales, o atiborrar a los costarricenses de impuestos, ahí vamos a estar para impedir que eso suceda. Limitaciones al derecho de propiedad, limitaciones a la libertad de prensa, disminuir libertades o derechos adquiridos por las minorías del país. Ahí vamos a estar en la primera línea de defensa para impedir por todos los medios legales que nos dé el reglamento legislativo y la constitución política, impedir que esas cosas sucedan, ¿verdad? Una pregunta obligada en estos días. ¿Ya decidió por quién va a votar? No. Para serle franco, Armando, mi lectura de ambos planes de gobierno es que estamos frente a dos ofertas socialdemócratas, estatistas, que probablemente van a terminar aumentando el gasto público y queriendo aumentar los impuestos. Y desde esa perspectiva no veo enormes diferencias. Las diferencias están en el talante y el historial de los candidatos, y tampoco me parece que hay mucho elemento para enamorarse de una propuesta. ¿Significa eso que se va a abstener? No necesariamente. A ver, todavía quedan casi 2 meses, 1 mes y 3 semanas, y veré cómo se desarrollan las cosas. No tengo ninguna prisa por definirme, no tengo ninguna prisa por escoger por quién voy a votar. En el partido iniciamos un proceso de consulta a las bases y a los diferentes órganos del partido.
los chats del partido, tanto los de las estructuras cantonales y provinciales como los de las diferentes estructuras del partido, las mesas de trabajo, de plan de gobierno, etcétera. En los últimos días esos chats han estado hirviendo, mucho comentario, mucha discusión sana en cuanto a qué debemos hacer como partido. Y yo en este momento me estoy inclinando por no apoyar públicamente a ninguno. Iré a votar, iré a cumplir con mi deber cívico de ir a votar, pero esa decisión todavía no la tengo. Don Eli, muchas gracias por la entrevista. Hay muchos temas por conversar. ¡Ay! Caramba. Salud. Gracias. Bueno, y espero que pronto podamos hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Tómese un trago de agua para que le baje. No. Muchísimas gracias, de verdad, y un saludo a toda la audiencia de Malas Compañías. Muchas gracias.